Llegó el acuerdo salarial, ¿no?, en la crisis del neumático que tuvo en vilo a la industria durante 5 meses. Eso sucedió en la madrugada del día de hoy, ¿no? Además del aumento del 16% para el último tramo de la paritaria de este año, el gremio, comandado por Crespo, acordó con los fabricantes el pago de un bono de 100.000 pesos. Vamos a hablar de este tema con Horacio Alonso, que es periodista de ámbito financiero, para que nos comente de qué trata, porque él ha seguido de cerca toda la conflictividad de una situación realmente que por momentos parecía no tener solución. Horacio, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, finalmente el arreglo, Horacio, que cuando uno analiza la letra chica se podría haber hecho antes, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que 5 meses de idas y vueltas y sobre todo el último mes y medio con mucha conflictividad, con paros, con bloqueos de plantas, no tiene, digamos, justificación para el nivel de acuerdo que se alcanzó, que tomando la paritaria 21-22 es prácticamente lo que ofrecieron las empresas en el inicio, en mayo. Incluso si lo analizás bien, hasta un poco menor a lo que ofrecían las empresas. Así que no se entiende por ese lado. Y para la paritaria 22-23 no se podía discutir porque el gremio no quería discutir la paritaria que viene, sino terminaba de cerrar la pasada, la que estaba vigente. Así que sí, la verdad fue un conflicto demasiado largo, con muchas consecuencias, y eso terminó en una solución que se podría haber evitado mucho tiempo. Claro, este acuerdo fue un 66% con un bono de 100.000 pesos, sin salario doble, que fue uno de los motivos más fuertes de la disputa. Crespo termina cerrando sin salario doble, finalmente, para los fines. Sí, exactamente. Las empresas le han ofrecido directamente un 16% adicional al 50% que tenía, que era para completar la paritaria. La paritaria va de junio a julio, claro. O sea, para terminar la paritaria en julio pasado. El gremio no quería eso. Quería más y obviamente no, por eso empezó el conflicto, y además lo que pedía era que se les pagara el 200% de las horas trabajadas los domingos. Ahí hay que aclarar que el sector de neumáticos, como también en algunas empresas automotrices, tienen un sistema de semana laboral que se llamaría 6x2. Trabajás 6 días y tenés 2 francos. Entonces te va cambiando francos cuando te caen y te toca trabajar un domingo como si fuese un día de semana normal. Los del SUTNA querían que eso se lo pagaran al 200%. Al final, el acuerdo final no lo incluye, pero sí estaba previsto cuando las primeras propuestas, que sean las empresas FATE, Brexton y Pirelli, sí estaba contemplado pagar el 200%. Al final terminó saliendo, por eso te decía que el acuerdo fue menor a lo que se pedía o lo que se ofrecía al principio. Y después está el bono ese adicional que también estaba contemplado. O sea, tanto el aumento del 16%, el bono y el tema del 200% de las horas trabajadas los domingos, eso estaba contemplado original. En el transcurso, como el gremio no quería y se endurecía, los fabricantes de neumáticos eliminaron el tema del pago de 200% las horas de los domingos, que al final fue como salió en el acuerdo. O sea que la verdad no se entiende muy bien lo que hizo el gremio, más allá de, si vos lo mirás desde el punto de vista del impacto, hoy ya todo el mundo conoce al SUTNA, todo el mundo conoce a Alejandro Crespo, así que quizás de ese lado fue una victoria para este movimiento que tiene que ver con el pueblo obrero, ¿no? Es un gremio combativo, no es un gremio peronista, y eso fue también la explicación de por qué se llegó tanto tiempo y con tanta conflictividad. Horacio, ¿qué significó para las automotrices, Toyota, Ford, Peugeot? Bueno, ya estaban empezando a ver la posibilidad de traer cubiertas de Brasil, traerlas también desde China. Digo, ¿en qué quedó esa situación y cómo están hoy? Mira, las automotrices venían avisando al gobierno que el problema no se paraba, venía en aumento y había que hacer algo. Hasta que se llegó al paro por tiempo indefinido que dictó la semana pasada, el gobierno casi no intervino. Directamente se mantuvo al margen y dejó que fluyera. Cuando empiezan a parar las automotrices, la primera que paró así importante fue Toyota, que es la mitad de la producción nacional de vehículos de Toyota.
Entonces el gobierno intervino, apareció Massa y se fue a solucionar el conflicto. Y también los gremios de estas automotrices, tanto Esmata como UOM, que son, ya te digo, peronistas, son, digamos, alineadas con el gobierno. Entonces, ante la conflictividad que generaba el gremio del neumático, al parar las plantas y por consiguiente paraban las terminales automotrices, los de Esmate, los de UOM dijeron que los delegados de Esmate y UOM dijeron, este problema se nos viene a nosotros, vamos a tener problemas con nuestros socios, nuestros afiliados, porque van a tener suspensiones. Entonces ahí la presión fue tan grande entre los fabricantes de neumáticos, los fabricantes de autos, el gremio, los consumidores, obviamente, y el gobierno, que llevaron a un punto donde el SURNA tuvo que aceptar un acuerdo que, la verdad, lo podría haber aceptado hace 3-4 meses y no teníamos ningún problema. ¿Cuál es el panorama en pérdidas para las automotrices, Horacio? ¿Terminaron teniendo un costo alto con esta medida de fuerza? Mira, tuvieron un costo porque en el caso de Toyota paró 2 días, Ford también paró, otra automotriz también paró por momentos. Eso significa producción y exportaciones que quizás se perdieron o se postergaron. El número de cuánto se perdió en dólares no lo tengo, no hay un número fácil de calcular, pero sí una pérdida. Y sí tenés que tener en cuenta la pérdida que hay anterior, porque las fábricas de neumáticos venían trabajando al 50% de su capacidad desde junio, julio, con todo este conflicto. O sea que este problema que estamos hablando de las cubiertas, de que no hay, que salen caras y que vas a las gomerías y no conseguís, bueno, parte se explica por este ritmo de producción que tenían las fabricantes. Así que si vos calculás todo el costo que ha tenido, tanto para consumidores, para las empresas fabricantes, para las terminales que producen autos, el costo es grande por un conflicto que, si vos me decís, lograban un acuerdo superior, por ejemplo, al de bancarios, que acordó ayer 94%, ¿vos escuchaste algún paro de bancos, algún problema? No, evidentemente se llegó a un acuerdo superior para un sector sin ningún conflicto. En cambio, este gremio, por esta cosa, yo te remarco su perfil ideológico, es un gremio que busca el conflicto y vive con el conflicto. No sé si busca la solución, la mejor solución para los trabajadores. De hecho, hay bastante malestar dentro de las plantas de estos tres fabricantes, de muchos trabajadores que se dan cuenta que perdieron días de trabajo, estuvieron en conflicto durante 5 meses, no cobraron, porque la última cuota esta la tendrían que haber cobrado hace 2 meses por lo menos, todo para terminar en un acuerdo que se podría haber acordado tranquilamente en mayo o digamos en julio como mucho. Horacio, mencionaste el tema de los gremios. ¿Cuál es la cualidad que tiene Bancarios para hacer un acuerdo tan extraordinario y no haberlo hecho, por ejemplo, en este caso, SURNA? Lógicamente que estamos hablando de perfiles distintos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué características tienen las actividades gremiales en la Argentina? Bueno, no soy un especialista en esto, no conozco bien, sé más o menos lo que sucede. Yo te puedo decir, una principal característica es que no es un gremio, como te decía, del SURNA, un gremio de izquierda combativo. Es un gremio tradicional peronista, un gremio de la CGT, de los gordos. Eso, ¿por qué te lo destaco? Porque vos fíjate que no hay grandes conflictos en los gremios que están alineados con el gobierno. Se soluciona antes. En el tema de los bancos tenés otra diferencia, que es, evidentemente, los bancos están en una posición, digamos, económica o financiera que les permite manejarse de otra manera con el tema de los aumentos, y logran acuerdos mejores que quizás otros sectores. O sea, el sistema bancario, pese a que en crisis, gana siempre. Los bancos ganan, te diría siempre, más en crisis. Más cuando hay cuestiones de plazo fijo, de tasas, ahí es donde más dinero generan. Entonces me imagino que por un lado los gremios que no van a exigir o no van a llevar el conflicto a un punto de no retorno como pasado con el gremio neumático. Y por otro lado, los privados, en este caso los bancos, que tienen una disponibilidad y una necesidad de evitar el conflicto, llegan a un acuerdo que supera cualquier acuerdo de lo que se estaba haciendo. En cambio, el tema de los neumáticos, las empresas eran 2 multinacionales, una era nacional, y también tuvieron su posición dura, que si vos ves en el balance, más allá del costo productivo, terminan, no sé si ganando, pero terminan pero no cediendo, saliendo. Claro. ¿Cómo? No cediendo, digo. No cediendo, porque la verdad que no es que
que ofrecían 66 y le dieron 90, le ofrecían un bono de 100 y le dieron 200, o te tuvieron que pagar las horas al 200%. Nada de eso pasó. Así que entonces, evidentemente, las empresas se plantaron y estuvieron en una situación bastante complicada porque tenían las plantas tomadas y eso. Eso no pasa con un gremio como el bancario, que no va a tomar bancos. Entonces, todo se maneja con cierta racionalidad y hace que las partes se pongan de acuerdo y evidentemente el aumento salarial de los bancarios lo vamos a pagar todos los consumidores, todos los que tenemos cuentas en los bancos, seguramente. No tengas dudas. Te mando un gran abrazo, Horacio, buen fin de semana y gracias por el tiempo y la disponibilidad.